Y bueno, como les hemos aquí compartido desde hace algunos días, la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente envió una iniciativa para blindar a nuestro país de cualquier tipo de injerencia o intervención. Muy específicamente, se trata de una iniciativa de reforma a los artículos 40 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esto fue aprobado el día de ayer por el Senado, esta iniciativa en lo general y en lo particular. Y para hablar de este trascendente e histórico tema, tenemos el honor de tener como invitada hoy a Julieta Ramírez, senadora de la República por Baja California. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlas a todas y todos. Muchas gracias, senadora, por tomarnos esta comunicación. Pues queremos compartir con nuestra audiencia justo sobre esta reforma, porque es importante que estemos enterados de qué va esta protección a nuestra soberanía. Y si nos podría explicar, pues eso, cuáles son las modificaciones que la presidenta envió y lo que aprobó el Senado. Bueno, la presidenta parte de un momento muy importante que se está viviendo a nivel internacional, en donde hay una reconfiguración en las fuerzas de poder, en las alianzas de las potencias mundiales, en los bloques económicos. Los actores que estábamos acostumbrados a ver desempeñando un papel muy relevante en todo lo que se conoce como Occidente el día de hoy han perdido fuerza y también, sobre todo, esto me refiero a los países como España, Alemania, Francia, Ucrania, sin duda, y también en particular a cómo todo esto va a reconfigurar o ha cambiado las prioridades de los países a nivel internacional. Todos los países están jugando sus cartas en este momento para reacomodarse en este nuevo orden que pareciera estamos vislumbrando. Y dentro de ese proceso, Donald Trump pues ha asusado enormemente estas reconfiguraciones a través de amenazas, a través de eh, decisiones unilaterales de su país contra sus propios aliados económicos. Y en este sentido, es muy importante reafirmar, reforzar los valores, los principios de política exterior de nuestro país y también nuestra soberanía nacional. Que la iniciativa en el artículo 40 propone específicamente que el pueblo de México no aceptará ningún tipo de intervención, intromisión o cualquier acto desde el extranjero que atente contra la independencia, la integridad y la soberanía de la nación. Además, el artículo 40 incluye que México rechaza cualquier tipo de investigación, persecución del delito sin autorización del Estado mexicano. Esto es sumamente importante. Nada de operativos, nada de ayuda estratégica disfrazada, eh, más bien nada de algún tipo de intervención disfrazada de ayuda en materia de seguridad. Estos tiempos han quedado atrás y algo muy importante también de la reforma es particularmente que establece el terrorismo, que es un delito que ya se contemplaba en el catálogo del Código Penal, lo establece ahora a nivel constitucional para que sea incluido dentro del catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Y muy importante, otro aspecto de la reforma especifica que aquel involucrado, nacional o extranjero, en la fabricación, distribución, traslado, enajenación ilícita de armas, va a tener la pena más severa posible y a quien intente hacer algún tipo de injerencia también. Entonces, estos son en grandes rasgos los cuatro aspectos de la reforma y creo que son oportunos porque en una especie de reflexión, creo que muchos de nosotros, generaciones completas de mexicanas y mexicanos, jóvenes sobre todo, vimos
o crecimos en un país totalmente entregado al modelo neoliberal, que es el modelo que justamente está fracasando a nivel internacional, al punto que el propio imperio estadounidense, quienes fueron los que impusieron este modelo, pues son los primeros que hoy están rompiendo con él. Ujú. Va hacia una desglobalización y en este proceso tan peculiar a nivel internacional, estoy convencida que las economías que hayan apostado por completo sus naciones al modelo neoliberal y que hoy no tengan fortalecida su soberanía nacional, háblese esta en términos energéticos, la soberanía alimentaria, la soberanía tecnológica y por supuesto la soberanía política, que es el derecho de autodeterminación de los pueblos, quien no tenga fortalecido estos elementos, pues se las verá complicadas en estas reconfiguraciones internacionales y particularmente en este momento, pues donde hay amenazas latentes y permanentes con nuestro país vecino. Ujú. Senadora, una cuestión que me gustaría enfatizar es si nos puede ahondar en este término de terrorismo. El dictamen señala la incorporación de este delito en el artículo 19. ¿Nos podría explicar si esto solamente aplicaría en esta cuestión de cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, pero de armas, ¿verdad? ¿Aquí aplica esta cuestión de terrorismo? Así es, aplica específicamente en armas y también el delito ya está desarrollado por el Código Penal. Ok. Es decir, el delito del terrorismo ya existía en, en nuestra legislación, en el Código Penal Federal. Lo que se hace es que ese delito ahora se vaya al catálogo de prisión preventiva oficiosa que se incluye en la Constitución, porque recordemos, la prisión preventiva oficiosa que es aquella que amerita que una persona sea privada de su libertad, es decir, que vaya de inmediato a prisión sin que todavía se compruebe su culpabilidad en el juicio. Por eso el catálogo de prisión preventiva oficiosa siempre ha sido un catálogo que tiene mucha controversia en que se incrementen los delitos siempre en este catálogo. Sin embargo, aquí el delito de terrorismo ya existía en el Código Penal Federal y ahora solo se transfiere al catálogo de prisión preventiva oficiosa. Ok, senadora, también me gustaría si nos puede compartir una reflexión sobre pues estas bancadas. Bueno, veo que el PRI precisamente ayer votó en contra de estas iniciativas de la presidenta para proteger nuestra soberanía y hemos visto a lo largo de estos días pues estas cantaletas también de panistas que incluso, por ejemplo, una Lili Telles pidiendo la intervención a Elon Musk. ¿Qué opinión le merece a usted estos posicionamientos de quienes deberían ser representantes del pueblo mexicano, pues oponiéndose a la protección del pueblo mexicano, senadora? Pues los mismos de toda la vida. Quien traiciona una vez, traiciona siempre. Y es muy lamentable porque ante estos momentos donde existe unas amenazas latentes por parte de un país vecino, lo primero que deberían hacer los opositores es cerrar filas con el país, con la presidenta, con la nación, sin mezquindades políticas. Y como ejemplo de ello está, de hecho, el propio Andrés Manuel López Obrador, que cuando en el 2016, 2015, si no me equivoco, Donald Trump estuvo haciendo amenazas cuando Peña Nieto era presidente de la República, y López Obrador llamó a toda la militancia, simpatizantes de su movimiento, a que era momento a cerrar filas por la nación ante estas amenazas o vulneraciones a la soberanía. Pero en el caso de la oposición panista, priista, pues lo primero que hacen es festejar estas amenazas que hace Donald Trump. Pareciera que les alegra que nos veamos en un desafío como país y no ocupo en ninguna de sus reflexiones ningún tipo de defensa a la soberanía nacional, ya no hablemos de partidos políticos ni formas de pensamiento, sino simplemente la soberanía nacional, y en cambio aplauden a
quien puede considerarse un agresor, a quien está queriendo imponernos ciertas condiciones económicas. Entonces, como siempre, la mezquindad, la vileza y lo ruin en estos momentos de definiciones. Creo que en estos momentos pues saca lo verdadero de cada quien y que esto quede nada más en el registro para el pueblo de México de en qué lado de la historia y en qué lado se ponen algunos que dicen llamarse representantes de la nación, y solo volvería al término del terrorismo que está específicamente desarrollado en el artículo 139 del Código Penal. Ahí ya está el delito de terrorismo. Ahora, insisto, lo pasamos al catálogo de prisión preventiva oficiosa en el artículo 19. Como siempre, ya saben, PAN, PRI, PRD, MC, están nomás, mira, no proponen nada, no recorren sus distritos, no van a territorio, se levantan y me parece que lo único a lo que se dedican es a ver hoy que se inventan, hoy qué mentira hacen, qué mitote le inventan a la presidenta o al expresidente. Lo sigue visitando AMLO por las noches, yo creo. Es decir, están desocupados la oposición. Entonces, día con día, pues su labor se trata de salir y querer instalar narrativas falsas, no crean que nada por la nación. Entonces, muchos de los dichos y de las reflexiones que comparte la oposición son meramente de carácter propagandístico y muy mentirosos, Ujú. que ese es el verdadero problema. Entonces, cuando ya quieren verle tres patas al gato, pues hagan de cuenta que es parte de lo mismo, pues hagan de cuenta que más nos preocuparía en realidad si la oposición se quisiera poner mágicamente muy bondadosa y solidaria. Creo que sería el peor de las señales, porque ya sabemos cómo son. Entonces, así como sabemos cómo son, pues ya los tomamos de quien viene, pero yo creo que saldría más preocupante el día que verdaderamente se preocupen por el país. El día que realmente trabajen y propongan realmente cuestiones. Senadora, por otro lado, no queríamos dejar de preguntarle, están sucediendo muchísimas cosas en el Senado y una de las que ha causado pues mayor atención ha sido de esta ley, también que proviene de la presidenta, contra el nepotismo y por la no reelección. El día de ayer, Morena, la dirigencia nacional, emitió pues un comunicado donde dijo que a pesar de esta postergación hasta el 2030, el partido pondrá en sus estatutos que no hayan candidaturas que puedan caer en nepotismo, y hoy la presidenta ha reiterado también su postura a favor sobre esto. Usted, como integrante de este grupo parlamentario, como senadora también, ¿cuál es su visión general de esta propuesta y pues esto también que ha sido mencionado por la presidenta y por la dirigencia de Morena? Me parece una propuesta positiva. En realidad, las propuestas de reforma que vimos los últimos 30 años en la nación solamente fueron reformas para afectar y dañar al pueblo de México. Todas las reformas que se vieron a la Constitución fueron reformas que despojaban al pueblo de sus derechos a la pensión, que nos despojaron de nuestra rectoría sobre los recursos y las riquezas del país. Entonces, me parece muy positivo porque ahora, por fortuna, en estos momentos, pues vemos a nuestros diputados y senadores presumir las reformas que se están haciendo. Por supuesto, habrá siempre detalles, contradicciones internas que habrá que resolver y que son muy buenas que se ventilen, que se discutan, que el propio movimiento y las propias voces simpatizantes y militantes de nuestro movimiento sean quienes señalen si no están de acuerdo con algo, porque eso significa que hay pluralidad, que se vale disentir y que se cuida el movimiento, que es lo más importante. Entonces, nosotros celebramos este tipo de propuestas y además, pues hemos venido de una larga tarea de reactivar y recuperar el sentido social de nuestra Constitución de 1917. Entonces, esto es parte de las reformas que se hacen ahora por amor al pueblo y no en perjuicio del pueblo.
Creo que sí vivimos momentos inéditos. Haber pensado en el 2014, hace no muchos años, en el 2016 que gobernaba Peña Nieto, que fuera posible que la propia presidenta, el presidente del país enviara las reformas más importantes en términos de principios políticos, en términos de poner el ejemplo como movimiento, que se combata el nepotismo, que se combata eh, la reelección que no le gusta a la gente, pues es muy positivo porque son parte de los reclamos populares y son parte de alguna forma de los cánceres de la corrupción de los que tanto hemos señalado, y por supuesto el juez por su propia casa empieza, y creo que es muy saludable este tipo de señales, que abran el debate público además y que sigan fomentando una calidad de los principios que se siguen a quien quiera pertenecer al movimiento de la transformación nacional. Ok, senadora, pues no sé si quiera agregar alguna cosa más y también nos puede compartir pues dónde podemos seguirla en redes. Bueno, ahí aparecía también su usuario, pero también dónde podríamos seguir su trabajo, senadora. Claro, con muchísimo gusto. Pueden seguirme en todas las redes, ahora sí que en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, como Julieta Ramírez, tal cual. Estamos para servirles. Ahora tenemos la gran virtud de que estamos a un solo clic de distancia y me encanta leer sus comentarios, sus reflexiones, sus dudas. También leo mucho sus quejas, por supuesto, y ahí tomamos nota. Entonces, pues muchas gracias por seguir siendo parte de la construcción de nuestro movimiento, de nuestro país. Es el momento de México en el mundo, es momento de cerrar filas con nuestra nación en términos económicos, en términos políticos, en términos internacionales. Es el momento de México en el mundo. Yo veo que la presidenta lo está aprovechando enormemente y la presidenta cuenta con un enorme respaldo del pueblo de México. Creo que el segundo del piso de la cuarta transformación está marchando como debe marchar, y es responsabilidad de todas y de todos, en todas las trincheras, apoyar al país. Solo aquellos, ustedes le pondrán el nombre a cómo les llaman a aquellos que son capaces de vender hasta a su madre y por unos cuantos pesos entregaron las riquezas de nuestro país, pero ahora los tiempos anuncian un cambio y poco a poco lo estamos logrando entre todas y todos, que es lo más bonito de este movimiento que lo logró el pueblo de México. Así que les agradezco mucho a todo el equipo del Chamuco, que aquí siempre son muy solidarios con nosotros y mantienen informado al pueblo. Así que les mandamos un abrazo a todo el staff y saludar a toda su audiencia. Un abrazo. Muchas Igualmente, gracias. senadora, muchas gracias. Que tenga buena tarde. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.